Yo hablaré sobre lo que es la comunicación. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de un receptor. La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales, los cuales son los seres humanos, los organismos vivos y los dispositivos de comunicación habilitados. En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea. Los comunicadores tienen como función entregar información verídica y confirmada por más de 3 fuentes. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero bien podría ser, profesor Cocoon. ¿Diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Ahora les hablaré sobre las definiciones de comunicación según diferentes autores. Sorin nos dice que la comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Por su parte, Fernando González nos dice que la comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. Bien, ahora les hablaré sobre los elementos de la comunicación, los cuales son el receptor, emisor, mensaje, contexto, código y canal. El emisor se define como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. El receptor es el individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. El contexto es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El código son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje. El lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Y por último, ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la sociología se utilizan metodologías de investigación interdisciplinarias para el análisis e interpretación desde diversas perspectivas teóricas, de las causas y significados que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento social. Algunos sociólogos realizan investigaciones que pueden aplicarse directamente a la política social y el bienestar, otros se centran en refinar la comprensión de los procesos sociales. Abarca desde el nivel de la microsociología de la interacción y las organizaciones hasta el nivel macro de los sistemas y la estructura social. Los diferentes enfoques de la sociología incluyen estratificación social, clase social, movilidad social, religión, secularización, derecho, género y desviación social. Como todas las esferas de la actividad humana se ven afectadas por la interacción entre la estructura social y la agencia individual, la sociología ha ampliado actualmente su enfoque a otros temas como ambiente, salud, economía, instituciones penales, internet, educación y el conocimiento científico, entre otros. Las teorías sociológicas
han sido desarrolladas dentro de esta ciencia, de las cuales muchas han sido de importante relevancia. Entre ellas tenemos al funcionalismo, que considera a las instituciones sociales herramientas para satisfacer las necesidades propias de cada sociedad, por lo que se aboca al estudio de estas y de las estructuras presentes en cada una de ellas. Por otro lado, la teoría del conflicto estudia los mismos elementos que el funcionalismo, pero estableciendo contradicciones. Por ejemplo, no considera que la sociedad esté en constante equilibrio, sino cambio, por lo que el conflicto es inherente a la sociedad. Y el interaccionismo simbólico, que considera que es la comunicación y la interacción simbólica lo que constituye los grupos sociales y permite la conformación del pensamiento humano. La sociología de la comunicación estudia las implicaciones socioculturales con un enfoque particular a lo que son los medios de comunicación en masas, tales como lo son la televisión, la radio, el internet y el cine, etc. Estudiar los medios de comunicación tiene varias implicaciones, tales como es el examinar el mensaje mediático que se dio a la sociedad y cómo éste ha tenido un impacto en lo cultural, económico y social, y las consecuencias que éste pudo haber tenido tanto en grupos sociales o en los mismos individuos. La comunicación en general se maneja en tres categorías de sujetos principales. La primera son los seres humanos, que es el lenguaje que utilizamos diariamente, en el cual nos podemos relacionar con las demás personas haciendo eficaz la comunicación. La segunda es organismos vivos o biosemiótica. La biosemiótica se refiere a que no solo los hombres se comunican o descifran códigos, sino que hasta el mismo perro o una bacteria pueden hacerlo, pero estos mediante a sus signos o su propio lenguaje. La tercera son los dispositivos de comunicación habilitados o cibernética, las cuales estos se encargan de crear mensajes no verbales. Algunos principales sociólogos que trabajaron en esta área fueron Alfred Schutz, Jürgen Habermas y Edward Tijs. ¿Por qué es importante la relación entre comunicación y sociología? Como todos sabemos, la comunicación se ha encargado de informarnos y crear acciones, de esas acciones un entendimiento y del entendimiento una idea. Ideas que han sido transmitidas por los mismos comunicadores. Los comunicadores solo tienen la función de hacer válida esa información y que sea verídica, pues las fuentes que deben consultar deben ser confiables. La comunicación ha sido fundamental en nuestras vidas, en nuestra rutina y en nuestra vida diaria, pues esta regula la posible interacción entre las personas. Los seres humanos establecen relaciones con los demás en un medio de interacción o llamado procesos sociales. Tal es el ejemplo de Emilio Durkheim, el cual mencionaba que el proceso social se manejaba en obrar, pensar y seguir. Pero el estudio de la comunicación en el medio social se rige por dos conceptos, que es acción, que es informar, interactuar, que es relacionar, estas haciendo posible que podamos crear una conformación de la sociedad. Producción intelectual de libros o revistas. Los estudios de sociología en la actualidad han tomado un gran papel en la sociedad, pues gracias a ella hemos podido entender poco a poco a la misma sociedad o al mismo individuo, así generando una gran producción de libros o títulos numerosos, tanto recopilatorios o de nuevas corrientes. Ejemplo de ello es el autor Manuel Castells, que ha sido uno de los autores más citados en la lengua española. Una de sus obras son Historia de la comunicación o La comunicación y el poder, donde analiza las relaciones del poder con los medios y las repercusiones que ésta tiene en la misma sociedad, individuos o grupos sociales. A continuación yo les hablaré de la relación que tienen algunos de los autores que hemos visto con la sociología. Como ya lo sabemos, la sociología intenta entender nuestro comportamiento en relación con otros, y esto va de la mano con la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, el cual nos muestra los cambios que ha sufrido la sociedad y por consiguiente la forma en que cambia la interacción de los seres humanos. Gil Lipovetsky en La sociedad del hiperconsumo señala que ya no vivimos en tiempos del capitalismo de las élites, sino del consumo masivo. El consumo se ha generalizado en todos los grupos sociales al punto que hoy se habla del hiperconsumo. Nos recuerda también que la sociedad del hiperconsumo busca un consumo más sensorial, emocional. El consumo es un consuelo de nuestras frustraciones, soledades y fracasos. Otro de los autores es Manuel Castells en Comunicación y Poder, el cual nos menciona que los medios de comunicación se han convertido en el ámbito en el que se despliegan las estrategias de poder, pero en el actual contexto tecnológico la comunicación de masas va más allá de los medios tradicionales. Gracias a Internet y a los dispositivos móviles ha surgido un nuevo entorno comunicativo. Otro autor que hay que tomar en cuenta a la hora del estudio de la sociología y la comunicación es Marshall McLuhan, con su frase "el medio es el mensaje", que nos dice que es la relación simbiótica entre el mensaje y el medio en que se transmite.
se podría decir que son como unas extensiones de nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto es que la televisión podría ser nuestros ojos, la radio nuestras orejas y el internet nuestra mente. McLuhan tenía una visión donde decía que los medios logran penetrar microscópicamente, provocando que las consecuencias del mensaje no dejen intacta a nuestra persona, logrando así un cambio tanto social como cultural. Pues para nuestra actualidad, la manera de transmitir un mensaje ha cambiado. Ya no basta solo con ver un anuncio en una hoja de papel o a través de un televisor donde solo llegaba cierto número de personas, pues ahora con el internet es más fácil transmitir el mensaje y que éste llegue a una comunidad o a diferentes grupos sociales. De esta manera, los católicos pueden difundir la palabra de Dios, otros pueden expresar sus opiniones de la película o canción que sea tendencia, o simplemente personas externas a ciertos países pueden enterarse de la crisis por la que está pasando en el momento. De esa manera se puede comunicar de manera indirecta, pero provocando que se entienda el mensaje que llega, logrando con éxito transmitir los sentimientos o las ideas en la búsqueda de quien nos pueda lograr comprender y así poder ganar más comunidad para expandir su grupo social a niveles que no se pueden imaginar. En la ética comunicativa de Jürgen Habermas nos intentan ofrecer una fundamentación racional de la ética. La suya es una ética formal, la cual se trata de una ética mínima, pues no establece normas, sino que comprueba su validez, nos da un procedimiento de evaluación de normas, y en este sentido se trata también de una ética negativa. Lo que le da validez a una norma es el procedimiento por el que se llega a ella. Su punto de partida no es la conciencia moral, sino el hecho de la comunicación. En el proceso de la comunicación, el hablante y el oyente comparten implícitamente nociones morales, pues en toda comunicación se presuponen las bases de un comportamiento justo y correcto. Toda comunicación aspira al acuerdo, es decir, al entendimiento y al ponerse de acuerdo. Cuando hablamos con otras personas, presuponemos que nos están diciendo la verdad. Cuando hay un conflicto insuperable, los individuos pueden comprometerse a participar en el discurso, que sería aquella situación en la que el conflicto se solucionaría por el mejor argumento, excluyendo la coacción, que serían las amenazas y el engaño. Para Habermas, el que expresa un punto de vista moral está suponiendo que expresa algo universalmente válido. La universalidad se logra en el diálogo, en el discurso, y está implícito en la comunicación. El que usa el lenguaje lo hace con afán de universalidad, y esto no puede ignorarse. Querer hablar es aceptar la simetría y la ausencia de represión. El principio de universalidad sería similar al imperativo categórico y se formula de la siguiente manera: únicamente pueden aspirar a la validez aquellas normas que consiguen o pueden conseguir la aprobación de todos los participantes en cuanto esté implícito en el discurso práctico. En definitiva, la racionalidad democrática es una de las materializaciones de la acción comunicativa en la que los interlocutores que participan solamente han de tener la intención de entenderse entre ellos, diciéndose cómo ha de ser la realidad efectiva en la que se tiene que plasmar la acción comunicativa de todos los hablantes. La sociología y la comunicación son dos materias que, a pesar de que tengan diferentes enfoques, su principal atracción es la población, algo así como Superman y Batman, que con diferentes ideales, su única preocupación es el bienestar de la gente, siendo que la comunicación ayuda a la hora de hacer estudios sociales un poco más eficaces que si se hace con una encuesta personal. La sociología de la comunicación avanza en el siglo XXI con plena pujanza teórica y metodología, y sin perder de vista la larga trayectoria y el interminable debate sobre la utilización de unos u otros métodos. Un buen reflejo de esta pujanza son las aportaciones de la sociología de la comunicación en las ciencias sociales y a la sociología general y la amplia labor investigadora que realizan sociólogos y comunicadores en revistas científicas de todo signo. Las nuevas tecnologías y las redes sociales plantean retos y un nuevo orden informativo que deben ser afrontados por la sociología de la comunicación para darles respuesta y sentido.